El primer asunto tiene que ver con que esta semana hubo Asamblea General en las Naciones Unidas en Nueva York y se podría decir que pasaron dos cosas fundamentalmente. Por un lado, se habló muchísimo de la lucha contra el cambio climático. Más de 120 representantes de igual número de países hicieron una serie de promesas y la idea es que para el año 2015 se produzca en París un tratado internacional que permita combatir ese mal y tratar de recuperar un poco más y remediar los males que ha cometido el hombre contra el medio ambiente. Eso por una parte, y ahí hablaron el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y muchísimos más. Por otro lado, el propio Obama encabezó una reunión del Consejo de Seguridad en donde por unanimidad los 15 integrantes votaron una resolución que permitirá luchar contra las personas que quieran ir a combatir en guerras extranjeras, esto con el fin de que, por ejemplo, ciudadanos europeos o estadounidenses no vayan a engrosar las filas del llamado Estado Islámico de Irak y de Siria. Pero el presidente Obama, en el discurso que pronunció, no allí en el Consejo de Seguridad, sino en la Asamblea General, habló sobre el orden mundial y en algún momento dijo que Vladimir Putin, el presidente ruso, está desafiando el orden mundial. A propósito de orden mundial, hay un libro que acaba de salir en Estados Unidos de Henry Kissinger, exsecretario de Estado, lo fue cuando en tiempos de Richard Nixon, y el señor Kissinger en este libro señala, a propósito de Estados Unidos, lo siguiente: dice, el mundo hasta el siglo V, hasta el año 476, cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, pues estaba manejado en lo que tiene que ver con Europa por el Imperio Romano, y eso era una gran unidad. Posteriormente eso se fue dividiendo hasta que llegó la Guerra de los 30 años en 1618. Fueron diversas guerras, algunas por cuestiones religiosas, otras por cuestiones territoriales, pero finalmente se suscribió la llamada Paz de Westfalia en 1648, de donde salió la Europa moderna con distintos estados, y era una serie de países pares, de países iguales. Hoy, dice Kissinger, pues el orden mundial, si es que existe, es que tenemos problemas religiosos, problemas de terrorismo y demás, pero cuando se refiere a los Estados Unidos, dice que este mundo está desatendido y que Estados Unidos no se ha respondido la pregunta de a dónde queremos ir. La pregunta es, ¿requiere el mundo, para que haya un orden mundial, si es que eso existe, una mayor presencia de Estados Unidos y Obama no la está teniendo? Bueno, yo creo que precisamente uno de los mensajes de Obama esta semana en la ONU ha sido que Estados Unidos quería liderar este orden mundial. No lo ha articulado de una manera muy detallada, pero yo creo que, no sé si voluntariamente, pero la sombra de Kissinger, que ha formulado muy bien y muy oportunamente el título de su libro, El orden mundial, estaba ahí, ¿no? Me llama la atención, no me he leído el libro entero, lo he empezado y es realmente muy interesante, es un repaso histórico, ¿no? En gran parte. Kissinger defiende el orden de Westfalia, ¿no? El equilibrio entre estados. Su mundo ideal no es el de una potencia predominante que impone su voluntad al resto, sino un mundo de estados soberanos donde hay un equilibrio de poderes, un respeto, un realismo político, cada uno defiende sus intereses dentro de un orden. Claro, no es la hegemonía de un país lo que me parece que Kissinger defiende, imponiendo su voluntad sobre los demás. Y en este sentido, yo diría que Obama es bastante kissingeriano, si puede utilizarse este adjetivo, ¿no? El mensaje que dio a la Asamblea General de la ONU fue lideraremos, pero coordinados con el resto del mundo, con alianzas, de una manera multilateral. Nosotros solos, Estados Unidos, decía Obama, no podemos afrontar pues, el problema del terrorismo, del yihadismo en el Oriente Medio, la vulneración de las fronteras por parte de Rusia, que quiebra el orden de la soberanía de los estados que nace precisamente en Westfalia. Entonces, en cierta manera, yo creo que Obama tiene bastante de Kissinger. En cambio, otros presidentes como George W. Bush, a quien Kissinger defendió, paradójicamente, rompían esta idea, ¿no? Héctor Chamiz. Sí, se me ocurren dos comentarios. Por un lado, que Kissinger, como muchos otros, refleja en el desorden mundial, más que en el orden mundial, que tiene que ver con un mundo que ha cambiado significativamente en los últimos 20 años. Si uno se imagina irse a dormir una siesta en 1994, ¿qué es lo que veía? Veía una Europa unida, en paz, un imperio soviético en disolución, Estados Unidos dominante, el hegemón mundial,
y uno se despierta. La paz era la paz, era el triunfo del mercado y de la paz, y el mundo era un lugar idílico, pero 20 años más tarde es un desorden mundial y la fragmentación y la ausencia de fronteras y el quiebre de estados inclusive. Eso incluye Europa además, por lo menos como propuesta. Entonces ese es un desorden mundial que a muchos les hace pensar, bueno, después de todo la Guerra Fría no era tan mala, porque había paz y había estabilidad y había predictibilidad. El otro tema que tiene que ver con Obama es que es verdad que Obama es un presidente reticente, que se ha metido siempre mirando para adentro, que no le importa el mundo, tal vez. Pero también es muy cierto que cuando se le exige liderazgo, los críticos se olvidan de dos temas fundamentales. Uno es que Estados Unidos es un poder en retracción. No hay más que mirar la evolución del producto económico, la economía de Estados Unidos hoy representa el 22-23% de la economía mundial, en 1945 representaba más del 40%. Entonces el poder relativo de Estados Unidos es menor, por lo tanto hay menores oportunidades de hacer valer ese poder. Y finalmente Obama reticente, hay que entender que nos olvidamos de mirar a las encuestas de opinión acerca de la reticencia de Obama, que es hasta ahora, hasta este momento, hasta la decapitación de ciudadanos estadounidenses puestos en video para que todos lo miremos, esta sociedad se ha opuesto a todo tipo de intervención militar de manera concluyente. Todas las encuestas de opinión desde Irak lo revelan. Esta sociedad no quiso ir a Siria, no quiso ir a Libia, no quiso ir a ningún lado. Y allí fue el presidente, que se quedó en casa. Es ahora que las encuestas de opinión están cambiando y que la sociedad, producto del horror de ver eso en televisión y ciudadanos americanos y un ciudadano francés hace pocos días, le ha dado a Obama la autorización, de alguna manera, a proceder militarmente. Entonces, Obama está haciendo eso, después de todo, lo que todo presidente ha hecho siempre. Es verdad que además la opinión pública estadounidense ha cambiado hasta tal punto de que hace 2 semanas apareció publicado un sondeo del periódico The Washington Post y ABC News donde el 71% de los ciudadanos respaldaban los bombardeos contra el Estado Islámico de Irak y el Levante. Sí, pero al mismo tiempo este tipo de sondeos reflejan hasta qué punto la opinión pública se ha convertido en algo tan manipulable como la plastilina. Yo creo que por el momento sí hay un porcentaje elevado de la población que apoya esta acción, pero dentro de poco, en cuanto empiece a ver los primeros problemas, en cuanto empiecen a producirse las primeras cifras del costo cotidiano de esta intervención, yo creo que se van a ir evaporando poco a poco. Y esto te demuestra hasta qué punto trabajar a partir de las encuestas y las percepciones es tremendamente engañoso y en nada contribuye a lo que fue el inicio de esta conversación, a la creación de un nuevo orden internacional en el que, por lo demás, yo creo que el ejercicio que ha hecho Kissinger instalado ahí desde su atalaya privilegiada, un poco perorando sobre cómo tendría que ser el mundo, trabajando a partir de una verdad que por evidente no necesita demostración. Yo creo que es algo que evidentemente ya todos los líderes mundiales comparten, el propio Obama en su discurso, ¿no? Pero claro, una cosa es coincidir en el diagnóstico y otra cosa es saber cuál es la receta a aplicar. Y yo sospecho que no va a ser la misma receta la que quiera aplicar Estados Unidos que la que quieran aplicar los chinos o lo que quieran aplicar los rusos. Henry Kissinger, que por supuesto es un hombre polémico, ¿no? Es un gran académico, pero como secretario de Estado patrocinó el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, golpe militar sangriento que desembocó en la dictadura de Augusto Pinochet. ¿Es Estados Unidos un poder que se debilita? En términos relativos quizás, pero en términos absolutos no. Y yo creo que el hecho de que tengamos en Estados Unidos en este momento un presidente razonable, un presidente que utiliza la fuerza como último recurso, un presidente amigo de las coaliciones internacionales y del diálogo, eso en ningún momento significa que Estados Unidos no es la economía más fuerte y las fuerzas militares más fuertes del mundo. Y eso quedó en evidencia esta semana con la intervención de Estados Unidos en la ONU. Sin duda, el protagonista de la Asamblea General de las Naciones Unidas este año fue Barack Obama. El discurso de él fue el plato fuerte de la Asamblea General. Y lo que queda muy claro es que en el momento en donde es necesario y donde es coherente recuperar el liderazgo de Estados Unidos, ahí están los Estados Unidos. Con respecto a Kissinger y el oportuno nombre del libro, yo creo que lo más llamativo del libro es que quizás es el último de los 17 libros que ha escrito Henry Kissinger y así es una especie de resumen de la historia y de su legado.
el enfoque de él es completamente pragmático, más parecido a Obama que a los presidentes republicanos que tienen como el idealismo por delante. Pero también es en cierta forma y comprensiblemente anticuado porque sigue hablando del nation state, de la nación-estado, estado-nación, de las fronteras limítrofes de los países, de la geografía como un delimitante político, y lo que vemos ahora con lo que está pasando en el área de Siria y de Irak es que estas fronteras ya no existen y los conflictos no existen entre países soberanos, sino entre unos grupos que realmente ni el señor Kissinger ni los analistas actuales logran comprender del todo.